Hola queridos amigos, qué placer estar con ustedes en este programa de Me Gustaría Saber, el programa de preguntas, respuestas en las cuales con el poder del Espíritu Santo y la palabra de Dios trataremos de responderles de una forma que sea clara, que pueda ayudarles a conocer el propósito de Dios y lo que la palabra de Dios dice en cuanto a sus inquietudes. Quiero presentar en este momento a quienes estarán en este panel junto conmigo, al pastor Esteban Bora a mi derecha. Pastor, bienvenido a este programa, un placer tenerlo aquí. Muy contento de estar aquí de nuevo. Amén. Y a mi mano izquierda, el pastor Daniel Miranda. Pastor, qué placer estar contigo. Nuevamente una bendición contar contigo en este programa. Gracias, para mí es un placer estar aquí con usted, Pastor Bor, para aprender de todas las contribuciones que ustedes hacen a las preguntas. Amén, con eso. Y viceversa. Así es. Bueno, pues ustedes saben que pueden enviar sus preguntas a la siguiente dirección que aparece allí en sus pantallas, que es tv@zoomtv.org. Y recuerden que haremos siempre todo lo posible por contestarlas de acuerdo a nuestra habilidad y el tiempo que nos permita. Vamos entonces en esta ocasión, caballeros, a comenzar con una oración, porque no debemos abrir la palabra de Dios sin primero pedir su dirección a través de la oración. Pastor Miranda, si nos diriges en oración. Que sí, vamos a orar. Querido Padre Celestial, una vez más venimos ante ti pidiéndote que nos ayudes en este programa a responder estas preguntas. Aunque puedan parecer sencillas, Señor, no queremos confiar en nuestra propia sabiduría. Queremos confiar en la dirección de tu Espíritu, quien inspiró las Sagradas Escrituras. Amén. Esto lo pedimos en Jesús. Amén. 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 Muy bien. Amén. Tenemos una pregunta que nos hace Evert Hernández y es la siguiente. Nos menciona él esta inquietud. ¿Por qué y para qué fue el apóstol Pablo al tercer cielo? ¿Me pueden explicar este pasaje de las Santas Escrituras? Así que no sé si Pastor Miranda tal vez puedes explicarnos o leer primeramente allí en la palabra de Dios qué es esta expresión de que menciona allí el apóstol Pablo de ir al tercer cielo y para luego explicar por qué, para qué fue. Bueno, leemos de 2 Corintios capítulo 12, comenzando con el versículo 1. Dice, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo, refiriéndose a él, que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado a hombre expresar. Bueno, aquí el apóstol Pablo está relatando su experiencia cuando recibió visiones de Dios. La expresión si en el cuerpo o fuera del cuerpo es una expresión que hace referencia en el momento cuando el profeta está en visiones. Ellos no son conscientes si es solo su espíritu que está allá o si él corpóreamente está allá en todos los lugares que Dios les muestra a los profetas. Y en esta visión en particular, él dice que fue llevado al tercer cielo. Ahora, ¿dónde queda el tercer cielo? El versículo 4 nos dice que queda en el paraíso. Y en Apocalipsis vemos que el paraíso queda donde mora Dios, en la santa ciudad. Sí. El apóstol Pablo recibió visiones, no solo por lo que menciona aquí, sino en camino a Damasco. Él tuvo una visión gloriosa de Jesús. Y según parece, él sufrió de los ojos después de eso. Tenemos en el libro de Gálatas y otros sitios una insinuación. Dios le pidió que le quitara el aguijón de la carne. ¿Ves? Le pidió 3 veces y Dios le dijo, bastaos mi gracia. Pero sabemos entonces que el apóstol Pablo recibió visiones y le afectó los ojos. Ahora, la experiencia del apóstol Pablo es muy semejante a la experiencia que tuvo Elena White. Aunque esta pregunta no trata directamente de Elena White, cuando ella salía de visión, dice que estaba escandilada por largo tiempo. Solo con el transcurso del tiempo le volvía la vista natural. Además de eso, ella en visión no está, para ella, ella estaba siendo trasladada al cielo, claro, pero su cuerpo estaba aquí. Es decir, no fue allá en el cuerpo, sino que Dios la trasladó en su mente, en su pensar. Eso es lo que quiere decir el apóstol Pablo aquí.
La experiencia, los que vieron a la hermana White en visión dice que pensaban que estaba muerta. Pues eso no es nada nuevo, porque encontramos en Apocalipsis el capítulo 1, donde dice Juan, caí como muerto. Además de eso, en Daniel dice que Daniel 10. Daniel no respiraba, Sí. en Daniel 10. Y la hermana White, muchos testigos vieron que ella no respiraba mientras estaba en visión. Así que tenemos un ejemplo moderno, relativamente moderno, de la experiencia que está relatando el apóstol Pablo aquí. Él fue al tercer cielo en visión y la hermana White también fue llevada a la Nueva Jerusalén en visión. Amén. Así que nos ayuda la experiencia de la hermana White a entender qué fue lo que ocurrió acá. Y también nos ayuda mucho la experiencia de Elena G. de White para entender cómo es que Dios revela la información al profeta. Muchos creen que Dios dictó la Biblia. Dios no dictó la Biblia. Dios le dio al profeta pensamientos, le mostró a la hermana White, la llevó en visión al cielo y después cuando salía de la visión, Dios le decía, ahora siéntate y escribe lo que viste. Lo mismo que le dijo a Juan en Apocalipsis, escribe las cosas que has visto. Y entonces, cuando ella se sentaba, se ponía a escribir lo que había visto en visión y el Espíritu Santo estaba junto a ella recordándole lo que ella había visto en la visión o en el sueño profético que había tenido. Así que la experiencia de Elena White demuestra claramente que ella tuvo la misma experiencia que tuvieron los profetas bíblicos. Una de las evidencias de que ella en realidad fue profeta llamada por Dios. Amén, amén. Y este concepto de tercer cielo es por el hecho de que es el cielo visible de la tierra, digamos lo que vemos como cielo azul, donde los pájaros vuelan, donde están los elementos aquí de las nubes y esas cosas. Luego el segundo cielo es el universo, la expansión de lo que vemos como los astros. Y el tercer cielo es lo que no se ve, que no podemos ver con nuestros ojos, pero es la morada de Dios, ¿no? Y por eso el tercer cielo. Entonces, esta fue una expresión de que Pablo ascendió hasta el paraíso, a la experiencia de Dios, al ver donde el Señor vive, mora, y realmente fue para recibir instrucción de Dios de lo que había contemplado. Y lo que es más extraordinario, pastor, es que después del milenio, Dios va a traer su sede acá. Así es. Es decir, va a traer la capital del universo aquí a nuestro diminuto mundo. Así que no nos perdamos eso, Amén. el privilegio de estar allí. Amén, amén. Gloria a Dios por eso. Qué hermosa experiencia la que podemos tener a través de la experiencia de conocer al Señor. Vayamos a la siguiente pregunta. Nos hace nuestro querido amigo José Hermoso Quintero y nos dice allí, hermanos, tengo una pregunta. ¿Se sabe cuál será la señal del Hijo del Hombre que se mostrará en el cielo en los últimos días? Y esto seguramente se refiere a lo que dice Jesucristo en Mateo 24, en cuanto a verán la señal del Hijo del Hombre. Vayamos quizás allí y leamos este pasaje. A ver quién lo va a leer. El versículo 30 dice, y entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo con poder y gran gloria. Entonces aquí él hace esta inquietud, ¿cuál o qué significa esta expresión, la señal en el cielo? Bueno, es interesante que hay una historia que es un paralelo en el Antiguo Testamento, que es la historia del profeta Elías, y de ahí viene, yo creo que la señal es la nube que se va a ver en el oriente. Es interesante que cuando Elías estaba orando para que viniese lluvia, oró 7 veces. Cuando ora la séptima vez, dice Primera de Reyes 18:44, a la séptima vez dijo, yo veo una pequeña nube, como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él le dijo, este es Elías, ved y di a Acab, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Interesante, para Elías la nubecita fue suficiente para saber que iba a llover y él tomó acción. Es decir, esa señal para él fue contundente y fue suficiente. Y poco después de eso fue trasladado al cielo de entre los vivos. Así está. Después de la señal es trasladado es trasladado al cielo.
Cuando los fieles de Dios vean las señales, la segunda venida, ellos saben que Jesús viene a llevárselos. También quiero leer aquí del Espíritu Profecía. Ella vio en visión este glorioso momento cuando se iba a ver la nube. La cita está en Primeros Escritos, página 15, donde dice: pronto se volvieron nuestros ojos hacia el oriente, donde había aparecido una nubecilla negra del tamaño de la mitad de la mano de un hombre, que era, según todos comprendían, la señal del Hijo del Hombre. En solemne silencio contemplábamos cómo iba acercándose la nubecilla, volviéndose cada vez más esplendorosa hasta que se convirtió en una gran nube blanca cuya parte inferior parecía fuego. Sobre la nube lucía el arco iris y en torno de ella aleteaban 10,000 ángeles cantando un hermosísimo himno. En la nube estaba sentado el Hijo del Hombre. Qué tremenda descripción de lo que es la señal del Hijo del Hombre. En realidad, la señal del Hijo del Hombre se da como indicación de que Jesús va a venir enseguida. La gente cree a veces que la segunda venida va a ser así, pero en realidad la segunda venida va a ser un proceso. Jesús va a venir en el caballo blanco con los ejércitos celestiales. Es como una procesión militar, en otras palabras. Y debemos estar listos para decir: he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Amén. Algo interesante de esta descripción que se encuentra en Mateo 24 y que quizás a veces pueden, tal vez, no sé si confundir un poquito a las personas, porque tal vez pueden pensar de que la señal del cielo va a ser en el momento inesperado o en un momento inusual cuando se vea esa pequeña nube o algo específico en el cielo. Pero si leemos los versículos anteriores a esta descripción de Jesucristo, Él hace clara mención de que después del versículo 29, dice: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas se caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Es decir, habrá un trastorno en los elementos que creemos son estables y perennes, como la luna, el sol, las estrellas, lo que vemos desde aquí, que habrá realmente un caos, por decirlo así, una forma diferente a lo que vemos en los cielos. Y menciona el pluma inspirada que inclusive habrá tanta como una oscuridad, habrá momentos donde no se verán sino el sol como un ojo, digamos, que sale de momento en momento para demostrar o recordar que la venida del Señor es inminente, pero habrá realmente un trastorno de los elementos. Y para los que esperan al Señor, esa señal es la señal prometida de que el Señor, como dice el pastor, está por venir y que la recompensa es así. Entonces no es que vamos a tener un cielo azul y de repente vendrá la nubecita. Ya habrá un trastorno en los cielos, habrá una conmoción, la tierra estará habrán pasado las 7 plagas, que de hecho traerían un gran terremoto, etc. Entonces habrá un elemento, un temor en los hombres, pero para los que están en el Señor, esa señal en el cielo es una señal de que Cristo inicia su procesión, inicia su plan de venir por nosotros, y para ellos que esperan, para ellos será una señal de grandeza, de gloria y de majestad. No va a ser un aguacero más. Exactamente. Ni una catástrofe más, sino va a ser la venida del Hijo del Hombre. Amén. Exactamente. Amén. Hermoso. Vamos a continuar con otra última pregunta que tenemos, que nos da el tiempo para contestar. Esta nos viene de nuestra amiga Romina y dice lo siguiente. Es una pregunta relacionada a Apocalipsis 16, 12. Así que sería bueno ir allá simplemente para leer este pasaje y tratar de ver, compartir con ella lo que significa este versículo. Pero dice allí: me gustaría saber si Apocalipsis 16, 12 es una señal de los últimos tiempos, ya que anda dando vueltas por internet videos sobre esto. Espero vuestra respuesta con ansias y es bueno que las personas se informen sobre ello. Un abrazo en Jesús. Así que nuestra querida amiga Romina nos pregunta sobre Apocalipsis 16, 12. Y Pastor Miranda, si nos puedes leer este versículo que nos habla en relación a la 6ª plaga. Plaga, correcto.
Apocalipsis 16:12 nos dice, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Bueno, no estoy seguro a qué se refiere la hermana Rominia cuando ella dice que anda un video por ahí dando vuelta en el internet sobre esto. Posiblemente, queremos adivinar, sea al secamiento literal del Éufrates que está sucediendo hoy debido al calentamiento global. Algunas partes del Éufrates están muy bajas, el río está seco. Pero en realidad esto, de hecho es un poco chistoso pensar en esto porque si esa fuera la señal, hoy no necesitarían los ejércitos rusos o chinos o cualquier ejército enemigo que vaya a atacar el pueblo de Dios. El río no es una barrera para ellos con la tecnología que tenemos hoy de guerra. Así que desde luego esto es algo simbólico y bueno, nosotros recomendamos a nuestros hermanos que vayan a la Biblia, que la Biblia es la que tiene respuestas a todas esas inquietudes. Corren toda clase de videos por internet que son sensacionalistas, espectaculares. Y la mente humana por naturaleza le gusta lo espectacular. Pero no debemos adquirir nuestra información del internet. Como cristianos adventistas debemos adquirir nuestra información de la Sagrada Escritura. Y en realidad aquí cuando habla del secamiento del Éufrates, Éufrates era el río de Babilonia. Correcto. En Apocalipsis 17 tenemos una ramera que se llama Babilonia. Está sentada sobre muchas aguas y las aguas son simbólicas, muchedumbres, naciones, lenguas y pueblos. Mientras que el río, mientras que la gente apoya a la ramera, todo le va bien. Pero va a llegar un momento en que las muchedumbres le van a retirar su apoyo. Y entonces Babilonia va a caer. Así que esto está hablando simbólicamente de la caída de la religión apóstata del mundo. Cuando las muchedumbres se den cuenta que han sido engañadas por estas falsas religiones y se van a enojar y se le van a secar a los poderes religiosos que han apoyado. Así que esa es la interpretación que da la Sagrada Escritura. No debemos adquirir nuestra información del internet. Y es importante que recordemos quizás que este versículo, ¿no es cierto?, es parte de la sexta plaga que el Señor predice en el Apocalipsis, que en realidad son parte de sus juicios sobre los impíos, parte de la manera como el Señor en realidad está ejecutando un juicio de misericordia, aunque es un castigo, es una misericordia de Dios en dar por decirlo así, su recompensa a quienes pisotearon la ley de Dios, a quienes rechazaron la palabra de Dios, a quienes se opusieron a la verdad proclamada a través de los hijos de Dios. Dios ya un intercesor y hay un proceso donde el Señor tiene que enviar ese cáliz de su ira, que es una forma de traer el fin al conflicto entre el bien y el mal aquí en la tierra. Entonces, por esta razón es importante que cuando escuchen un versículo, creo que es importante que lo vean en el contexto, para no caer en esta facilidad de caer en una ideología que sale por ahí, por videos, por personas que mencionan internet. Hemos escuchado mucho de estos tipos de situaciones donde sucede algo en la tierra y sacan un versículo por ahí en la Biblia refundido o quizás fuera de contexto para decir así se aplica o se está cumpliendo una profecía y no es así. Es importante notar ese punto. Tal vez, Pastor Miranda, lo que está haciendo Satanás es dirigiendo las mentes de la gente al lugar donde la profecía no se está cumpliendo. Así es. Claro. ¿Podría mencionar un poquito más sobre cómo Satanás distrae a la gente a mirar a un área geográfica donde no está cumpliéndose la profecía para esconder el lugar donde se está cumpliendo? Bueno, un ejemplo de eso es las profecías literales que se habla en cuanto al gran tiempo de angustia, la imagen de la bestia, la supuesta reconstrucción del templo y el surgimiento del anticristo, que algunas iglesias y algunos cristianos aplican todo eso al Medio Oriente, que en realidad, como dice usted, Pastor Bor, esto simplemente está distrayendo a la gente del verdadero cumplimiento
espiritual y simbólico del anticristo, por ejemplo, en el papado, por ejemplo. Ujú. O sea, lo último que el enemigo quiere es que los ojos de las personas sean dirigidas al verdadero cumplimiento, en especial de los agentes que él va a utilizar en los últimos días. Dos escuelas de interpretación profética que fueron instituidas por jesuitas en realidad apuntan a esto. Una es la preterista, la otra es la futurista. Ambas, las profecías se cumplieron en el pasado, otras se van a cumplir en el futuro de manera literal, en un lugar específico geográfico. Ambas escuelas de interpretación quitan la mirada del cumplimiento historicista de las profecías, en especial en cuanto al cuerno pequeño, que es el papado. No es algún tipo malvado que se va a levantar allá en el Medio Oriente, quien va a hacer una imagen de sí mismo en el templo que se va a reconstruir, ni nada de eso. El Armagedón y el conflicto final no tiene que ver entre los rusos y los chinos con Occidente, sino que es una guerra espiritual y los principios de esa guerra es la ley de Dios. Así que vemos que Satanás está tratando de distraer a la gente de los asuntos más importantes hoy, que es en realidad la palabra de Dios y la ley de Dios que está siendo pisoteada. Y a mí me parece que lo que hace Satanás es revolver todo allá. Porque ahorita hay conflictos allá, Irán, Hamas, Israel, los Houthis, Yemen, todo eso está revuelto en Medio Oriente. ¿Por qué razón? Porque él sabe que la mayoría del mundo cristiano tiene su enfoque allá. Ujú. Y entonces él está reforzando el modo de pensar de ellos de que las profecías se están cumpliendo allá, cuando en realidad se cumplen en Roma y se cumplen en los Estados Unidos Ujú. y están mirando el lugar equivocado. Así es. Correcto. El diablo es un experto en eso. En el fútbol americano hay una jugada que en inglés se llama counterplay, donde todos los que bloquean, hay un corredor y todos los que están bloqueando para abrirle camino, se mueven para un lado. Y entonces los que están tratando de atrapar al que está corriendo, ellos creen que el corredor va a ir para ese lado. Y se tiran todos para ese lado y entonces el corredor se va por allá donde no hay nadie. O sea, que el propósito es engañar a la gente a pensar que todo se está cumpliendo allá y luego entonces esconder lo que realmente es el verdadero cumplimiento de estas profecías. Y debo decir que la gente que ve este programa, les animo de que estudien el concepto adventista de las profecías, porque es un método disciplinado. De hecho, pastor, usted tiene un libro sobre el futurismo, creo, que escribió. Sí, solo en inglés, Futurism's Incredible Journey, donde muestro la competencia entre el historicismo, el futurismo y el preterismo, y por qué el historicismo es mejor y nos va a proteger de muchos engaños de Satanás al final de la historia. Amén. De hecho, sea de paso, justamente el versículo 13 de Apocalipsis 6, conectando a este mismo concepto de lo que es el secamiento del río Éufrates, la advertencia, 13 y 14, la advertencia de Dios es que el espíritu de Satanás, que es el espíritu del dragón, bueno, de la bestia, de la falso profeta, que son tres espíritus inmundos de manera de ranas, son espíritus de demonios que hacen milagros y es engañar, ¿no es cierto?, a las personas, a todo el mundo para congregarlos en contra de Dios. Entonces, por eso, el engaño de Satanás es tratar de llevar a las personas a un pensamiento en una dirección, como usted mencionaba, pastor, errónea, una dirección paralela, en otra dirección, con tal de que las personas no sepan distinguir entre la verdad y lo que el Señor realmente reveló en su profecía, para que seamos advertidos y no caigamos en ese engaño. Así que todo lo que nos separa de un entendimiento, un concepto claro de la Biblia, de la interpretación bíblica, histórica, nos va a llevar en una dirección donde terminaremos engañados, creyendo una mentira, un error, como algo real. Y es asunto de salvación. Por supuesto, porque el que es engañado caerá en la misma, que se puede decir, trampa del enemigo desde el inicio que hizo con Eva, ¿no? Caer en el pecado y en el engaño. Bueno, queridos amigos, agradecemos por su sintonía, por estar con nosotros en este programa y rogamos que siempre el Señor los acompañe, los dirija, los ayude a estudiar, a profundizar su palabra y conocer a Jesús por ustedes mismos. Dios los bendiga.